3 versículos del capítulo 16 y vamos a leer del versículo 8 al versículo 11 del capítulo 16 de Apocalipsis. Tomen sus lugares, no le hace, y vamos a estar a través de estos versículos hablando de la Biblia, la enseñanza de esta mañana. Dice en el versículo 8, capítulo 16: y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el grande calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene potestad sobre todas las plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Que fue precisamente de lo que estuvimos hablando en nuestro mensaje pasado. Pero ahora vamos al versículo 10 y vamos a hablar del quinto ángel y de la quinta copa que se derrama sobre la tierra. Y el quinto ángel derramó su copa sobre la silla de la bestia, o sobre el trono de la bestia, y su reino se hizo tenebroso, y se mordían las lenguas de dolor, y blasfemaron del Dios del cielo por sus dolores y por sus plagas, y no se arrepintieron de sus obras. Vamos en esta mañana a concentrarnos en la quinta copa, o el quinto ángel que derramó sobre el trono de la bestia, algo que vamos a identificar también que Dios lo hizo en el pasado en el país de Egipto con las tinieblas. ¿Se recuerdan? La palabra tenebroso viene precisamente a darnos a entender de tinieblas, que es precisamente esta plaga quinta, o esta copa que está siendo derramada sobre la tierra. Muy bien, aquí Dios está trayendo una justa retribución y está haciendo justicia y vengando la sangre de los mártires y sobre quienes han perseguido a los profetas a lo largo de la historia, y a todos los siervos de Dios. Y la razón es porque existe una conexión entre profetas y creyentes. Porque los creyentes son aquellos que entienden la revelación profética que contiene la Biblia, la palabra de Dios. Y todos los creyentes tienen que ser entendidos acerca de lo que es la profecía. Es muy importante. Tienen que entender las escrituras proféticas para poder tener una visión más profunda de los acontecimientos finales, o lo que ocurrirá en los últimos días. Esto es de vital importancia. Quiero que ustedes pongan esto en sus mentes y en sus corazones, que es muy importante entender los tiempos proféticos que estamos viviendo, y de cosas que están a punto de llevarse a cabo, cosas que están a punto de suceder aquí en la tierra. Entender, digámoslo específicamente, lo que ocurrirá en los últimos días. Tenemos que estar preparados. Por eso es que el apóstol Pedro dijo que tenemos la palabra que dijo profética, más permanente, más segura, a la cual, vean ustedes qué interesante lo que dice Pablo, a la cual ustedes deben de estar muy atentos, como una lámpara que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Quiere decir que la palabra profética es muy importante que la podamos comprender. Si no estás preparado cuando estas cosas que están escritas precisamente aquí en la Biblia, en Apocalipsis, comiencen a suceder, te vas a confundir
Y es muy probable que si no tienes este conocimiento de la profecía, experimentarás una crisis de fe y de confianza en Dios en la recta final de la iglesia. Porque todo lo que está comenzando a suceder, quiero decirte que está basado en la verdad de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, todo esto es justicia, o sea, es la justicia de Dios. Y esto que nos dice la Biblia aquí, necesitamos entenderlo y darnos cuenta que Dios siempre ha puesto delante del hombre las dos opciones más importantes. Si Dios está haciendo aquí justicia, significa que sobre aquellos que está haciendo justicia, Dios también puso delante de ellos la bendición y la maldición, como dice Deuteronomios 11, 24 al 26. Cuando estamos hablando de que Dios pone delante de nosotros la bendición y la maldición, significa que Dios puso delante de nosotros la fórmula para que nosotros vivamos en la justicia de Dios. Comienza a decir desde el versículo 26, Deuteronomio 11: he aquí yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. Si quieres que la bendición de Dios esté sobre tu vida, tienes que tener en tu vida la palabra de Dios. Pero si no está la Biblia, la palabra de Dios, lo único que vas a hacer es siempre acarrear maldiciones sobre tu vida. Pero Dios pone delante de nosotros y la opción es nuestra, la decisión es nuestra. La bendición y la maldición. La bendición, si oyes atentamente la palabra de Dios, y la maldición si no la oyes. O sea, si los mandamientos de Dios no te interesan, no son parte, crees, de tu vida, entonces viene la maldición de Dios. ¿Y qué es lo que Dios está haciendo en la recta final? Está haciendo justicia. No es que los que estén sufriendo la justicia divina de Dios no se les haya puesto delante de ellos este camino de la bendición, sino que es una decisión que se toma. Cuando una persona decide, yo no quiero seguir los mandamientos de Dios, entonces vas a tener que atreverte a también reconocer que las consecuencias van a venir sobre tu vida. Vemos aquí tanto lo que dice Deuteronomio, tanto bendición como maldición. Pero escuchen ustedes, dice aquí que nosotros elijamos sabiamente. Escoge pues la bendición para que seas bendecido. Pero si no escoges la bendición, o sea, para que tú, si escogiste la maldición y descubras que no eres bendecido, entonces vendrá la maldición. Y eso es lo que están experimentando los seres vivientes, todos los que viven sobre la tierra en este capítulo 16 del libro de Apocalipsis. Eso es exactamente lo que están ellos experimentando. Están experimentando el resultado de la maldición. ¿Y cuál es el origen de la maldición? Es el resultado de la ley de Dios. ¿Quiere decir que la ley de Dios es mala? No. Esto significa que la ley de Dios tiene dos componentes o sus mandamientos. Pueden ser usados para bendecir y también pueden ser usados para maldecir. Todo depende de la respuesta del que los oye. O sea, todo depende de la respuesta de aquel que es oidor de la Biblia. Y aquí es precisamente donde nosotros tenemos que poner mucha atención. Tenemos nosotros a nuestro alcance una palabra profética impresionante que puede abrirnos un mundo espiritual impresionante delante de nosotros, de tal manera que nunca nos vamos a arrepentir de servir a Jesucristo.
Vemos en Apocalipsis capítulo 16, 8 y 9, de qué manera muy en particular Dios aumentará el calor del sol. Y dice que quema a los moradores de la tierra. Pero escuchen ustedes, con todo y esto, dice la Biblia que no se arrepintieron. No existe ni siquiera la intención del arrepentimiento. Ahora entendemos de una manera más profunda por qué entonces está una maldición sobre sus vidas. Y lejos de haber arrepentimiento, dice que blasfemarán el nombre de Dios. Y lo último que estas personas querrán hacer es una reflexión y someterse al carácter de Dios, porque no existe nada de eso, no existe ninguna intención de someterse a Dios. Y con todo esto se niegan a arrepentirse o a humillarse, se niegan a clamar por misericordia, y lo que hacen en cambio es blasfeman contra el carácter de Dios. Y se niegan a humillarse a Él, a su autoridad, que es precisamente Él el que tiene toda autoridad sobre cada una de estas plagas que están atacando la tierra. Entonces, estamos hablando aquí de personas que no ignoran, fíjese bien lo que le voy a decir, la existencia de Dios. ¿Por qué digo que estamos hablando de gente que no ignora a Dios, que no ignoran su existencia? ¿Por qué? Porque blasfeman el nombre de Dios. No son personas que ignoran, sino que estamos hablando de personas a las que Dios se les ha revelado, a lo mejor de una manera impresionante, de una manera poderosa, o pudiéramos decir de una manera innegable. Y cuando su castigo empieza, porque durante el juicio de las trompetas ellos no responden, entonces ahora comienza a ser consumada la ira de Dios, cayendo sobre ellos. Y vemos que también tienen esta misma actitud que cuando estudiamos las trompetas en Apocalipsis. ¿Qué es lo que notamos? Cero humildad, cero arrepentimiento y cero clamor por misericordia y perdón. Porque sabemos claramente que son personas que no ignoran a Dios, porque conocen su nombre y bien que lo blasfeman y lo rechazan, y rechazan también darle gloria a Dios. En Malaquías capítulo 4 versículo 1 dice que viene precisamente ese día grande y terrible de Dios sobre la tierra. O sea que estamos hablando de un tiempo de juicio que Dios está comenzando a derramar sobre esta tierra. Y en este capítulo 4 del libro de Malaquías dice que vendrá el día de Dios ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho el Señor de los ejércitos, el cual no dejará, ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Aquí está la grande diferencia. Pero ¿qué es lo que demuestra este capítulo 4 en el versículo 1? Demuestra que el corazón del hombre es incurable. Es realmente un corazón que no va de ninguna manera a justificar lo que está sucediendo en ese momento. La razón es porque ningún castigo lo va a justificar, ni tampoco lo va a cambiar. De la misma forma, en el periodo de la gran tribulación, no es un periodo, ni tampoco el de la ira de Dios, para que el hombre pueda encontrar la justificación y la purificación, porque no es
absolutamente para la purificación ni para la justificación absolutamente de nadie. Esto haría inútil, escuchen ustedes lo que les voy a decir, esto haría inútil el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es, si creemos que esta etapa es dizque para dar mi vida a Jesús para que me salve y pueda yo entrar al reino de los cielos. Esto naturalmente es no, no y no. Esto es un juicio sobre la tierra y es la ira de Dios contra los irredemptos. El sol que siempre ha sido suministrado o ha suministrado luz, calor, energía para que crezca los árboles, para que tengamos vida, para recibir vitaminas en nuestros cuerpos y fortaleza a través del sol, se convertirá en un agente destructivo y mortal. En Apocalipsis capítulo 16, versículo 10 y versículo 11, donde estamos, vamos ahora a hablar acerca del trono o del reino de la bestia. Aquí se refiere en esta porción al trono literal y también se refiere a su autoridad y su reino, que dice la Biblia queda en tinieblas. O sea que estas tinieblas se extienden por todo su dominio y cubren todo lo que es el reino del anticristo. ¿Cómo pudiéramos nosotros de alguna manera tratar de entender que cuando esta copa es derramada sobre el trono y la autoridad literal del anticristo, comience a haber tinieblas en todo su reino, se convierte en tinieblas? Y todos los que pertenecen a este reino, dice que se hizo algo tenebroso. Y no solamente tenebroso, sino que doloroso, de tal manera que mordían sus lenguas por causa del dolor de esta plaga, la plaga de la oscuridad. ¿Y por qué nosotros podemos entender o por qué razón en la Biblia es vista la oscuridad como una plaga tan terrible? ¿Por qué razón? Porque de acuerdo a la tradición rabínica, ¿por qué? Porque cuando esta plaga pegó en Egipto era una oscuridad única, y para poder describir la oscuridad y las tinieblas que estaban cubriendo en ese momento en Egipto, se utilizó la palabra Efel, y es una oscuridad espesa y palpable. ¿Por qué podemos entender que se trata de una plaga? Porque no era una oscuridad común, de acuerdo a Éxodo capítulo 9, versículo 21. Entonces, cuando nosotros vemos que era una plaga fuera de lo común, que no es una plaga simplemente o una oscuridad cualquiera, sino que una oscuridad palpable, de acuerdo al versículo 23 de este mismo capítulo del libro de Éxodo, dice que dejó a todos los egipcios paralizados. Ahora vamos a tratar de comprender la razón por la que sí realmente es una plaga tenebrosa. Si nosotros lo analizamos en Éxodo 9, 21 al 23, descubrimos que dejó totalmente al país de los egipcios completamente paralizado. Dice que los que estaban sentados no se podían parar, y los que estaban de pie no se podían sentar. Tampoco podían ver a nadie. No tenían la forma de movilizarse. Imagínense ustedes, ni siquiera para poder comer, ni para poder hacer sus actividades de la vida diaria, porque esta oscuridad los dejó totalmente paralizados. ¿Qué significa esto? Que estaban congelados, que no se podían mover. Todo esto, pudiéramos decir, era algo que era fuera de lo normal. Por ejemplo, imaginemos por un momento que ustedes están aquí todos sentaditos y que de repente comienza
a oscurecerse de tal manera, si gustan pueden cerrar sus ojos para que se den una idea, y luego comience a haber una oscuridad tan profunda que ustedes puedan palparla, que no puedan ver ni al que está a su lado, que a lo mejor si prenden la luz tampoco van a encontrar que pueda resplandecer la luz, porque era una oscuridad que no había ni siquiera ninguna luz que la pudiera vencer. ¿Cómo le harían para irse a su casa? ¿Pudieran encontrar su carro en el parking? ¿Y pudieran acaso manejar para poder regresarse a casa y poder ver por qué calles van? Y puedan ver, esta es mi casa, y que puedan descubrir que ahí está su casa. ¿Lo pudieran hacer? No, porque nos quedaríamos completamente paralizados. Imagínense ustedes que era una oscuridad donde no podían ver nada debido a esa densa oscuridad, no podían oír nada, no te puedes mover, no sabes lo que está pasando, y esto sucede precisamente en un segundo, y comienza a pasar el tiempo. Empieza a pasar 1 hora, 4 horas, 1 día, 2 días, ¿y qué vas a hacer? Te vas a quedar totalmente paralizado. Por eso estamos tratando de utilizar estas imágenes para tratar de hacerles ver lo que realmente significa que el trono de la bestia sufre una gran oscuridad. O sea, lo hacemos para referirnos a la plaga de la oscuridad que destruyó, escuchen ustedes, la autoridad del imperio de los egipcios. Vean ustedes cómo contra Dios es muy difícil que te pongas. Como lo que hizo precisamente la bestia, llamado el anticristo, el falso profeta. Pensaban que podían hacer lo que les diera su gana y que nunca iban a sufrir las consecuencias por haber, oigan ustedes, perseguido a los que no confiaron, a los que no creyeron, a los que se negaron completamente a rendirles adoración. Pero llega el momento en que comienza a ser derramada la ira de Dios sobre este mundo. Y lo primero que hace es destruir la autoridad de la bestia, como lo hizo con los egipcios. Y fue de tal manera que los dejó paralizados. Pero aquí vemos que también era una oscuridad, no solamente densa, no solamente una oscuridad que los dejó paralizados, sino que también tenía algo doloroso que los hacía retorcerse por dentro y que los hacía, dice la Biblia, que hasta se mordieran la lengua por dentro por causa del dolor. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso es exactamente lo que va a cosechar. Por eso nosotros, lejos de elegir la maldición, para que no caigan estas maldiciones sobre nuestras vidas, hemos escogido el carácter de Dios, hemos escogido el servicio a Dios, hemos decidido servirle a Él para que la bendición de Dios nunca se aparte de nuestras vidas. Creo que es la mejor decisión que nosotros hemos podido tomar, servirle a Él con todo nuestro corazón, y nunca debemos de arrepentirnos de habernos entregado a Él. Nunca se arrepienta. Manténganse firmes hasta la venida de Cristo. Vemos que una oscuridad dolorosa, de tal manera que dice que se enrollaban sus lenguas dentro de ellos, dentro de sus bocas, pero ellos, vemos, blasfemaron contra el Dios del cielo debido a su dolor, debido a sus llagas de la primera plaga, porque tenían un espíritu, escuchen ustedes, opuesto al arrepentimiento. Y también podemos entender la interpretación literal del trono del anticristo.
desde el punto de vista geográfico. Cuando el anticristo esté en este mundo, va a tener un lugar geográfico como su trono, sus cuarteles generales, su lugar donde va a reinar, el lugar donde él se va a desarrollar. Vamos a ver que la Biblia nos revela en qué lugar específico y geográfico se está llevando a cabo este reino y donde está asentado. Ya estudiamos que el anticristo, decíamos, va a surgir de una alianza entre Europa y el Medio Oriente. 5 naciones de Europa, 5 naciones del Oriente, del Medio Oriente. Y de estos cinco reinos, o de estos 5 cuernos, dice la Biblia que surge un cuerno pequeño. Este cuerno pequeño que surge de estas 10 naciones es llamado en el libro de Isaías, capítulo 10, versículo 5, Asur. Aquí es donde vamos a tratar de entender no solamente que es un trono que Dios va a atacar y va a demoler o va a disminuir su autoridad cuando venga esta densa tiniebla sobre todo el reino del anticristo, sino también va a estar asentado en un lugar literal. Vamos a ver a través de la Biblia dónde está ese lugar donde va a reinar. En Isaías capítulo 10, versículo 5, comienza diciendo: oh Asur, vara y bastón de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Cuando dice la palabra Asur, se refiere a Asiria, y Asur precisamente era el mayor dios que existía en Asiria, y también era una ciudad de Asiria ubicada a la orilla del río Tigris. Y el anticristo en el Antiguo Testamento vemos que continuamente se le llama el asirio, y cubrió lo que es ahorita Irak y Siria, y también fue precisamente el lugar donde el imperio babilónico geográficamente existió, y también después existieron los medos y los persas. Toda esta zona al norte de Israel se conoce como el imperio asirio en el Antiguo Testamento, y no se está refiriendo al imperio asirio, que fueron los que llevaron en el año 722 antes de Cristo a los judíos a Siria, sino que vemos en el versículo 6 de esta misma porción que estamos leyendo: mandaréis contra una gente fementida, y sobre todo el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa, y que ponga a ser hollado como lodo de las calles. Vamos a ver, dice: lo mandaré contra una gente que no aceptó la fe en Cristo Jesús, o la fe en Dios. Cuando habla de fe mentida, significa de gente que no creyó a la Biblia, no creyó en Dios, sino que es una fe falsa, que no es de acuerdo a la Biblia de Dios o a la palabra de Dios. Y sobre todo el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y para que arrebate presa y ponga a ser hollado como el lodo por todas las calles. Y luego en el versículo 12, mas acontecerá que después que el Señor hubiere acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, visitaré sobre el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria, y sobre toda la gloria de la altivez de sus ojos. Muy bien, vamos a tratar de poder aquí comprender esto.
Cuando la Biblia dice que Él se convierte en la vara y bastón del furor de Dios, quiere decir que en el tiempo de la gran tribulación lo utiliza para darle una lección a aquellos que no creyeron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ni se arrepintieron, ni tampoco pudieron ser librados del día de la ira de Dios. Sobre estos va a ser precisamente quien va a ser enviado para ser perseguido. ¿Por qué? Porque todo está dentro del plan específico de Dios. En su momento Dios lo va a utilizar para perseguir, para marcar y para enseñorearse de aquellos que no sirven a Dios. Pero al final de cuentas, versículo 6 y versículo 12, Dios le tiene preparado precisamente algo muy especial, y esto es exactamente lo que estamos tratando de comprender aquí. Que llega el tiempo en que Dios va a hacer juicio y va a poner en su lugar a la bestia y al falso profeta. Ahora, aquí vemos que hasta ahorita Dios no ha acabado su obra en el monte de Sión ni en Jerusalén. Versículo 12. Todavía Dios no ha terminado. O sea que hasta este momento, de acuerdo a las profecías bíblicas, hay un rey que va a existir geográficamente poco antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y es hasta su segunda venida cuando va a derrotar a este rey, y se le domina y se le clasifica como el rey de Asiria. Veamos que se trata precisamente del anticristo. Isaías capítulo 30. Denle unas vueltitas y vayan al versículo 30 del libro de Isaías, y vamos a leer el versículo 31, donde dice: porque Asur, que hirió con palo, con la voz de Jehová será quebrantado. Aquí es precisamente donde tenemos nosotros que entender. Asur será quebrantado, y que en todo paso habrá madero fundado que Jehová, para hincar sobre él con tamboriles, vihuelas, cuando con batallas de altura peleará contra ellos. Y versículo 33, porque Topet ya de tiempo está disputada, o está preparada, o está aparejada para este rey de Asiria. Vean ustedes, profunda y ancha está preparado este lugar. ¿Qué es lo que significa Topet? Es un lugar en Jerusalén que se estaba ubicado en el valle de Hinnom, donde eran sacrificados niños y quemados vivos a los dioses Moloc y Baal. Era un lugar donde había un fuego perpetuamente. Vean ustedes lo que estoy tratando de explicarles. Este lugar era nombrado de esta forma porque había fuego perpetuamente, y es un nombre hebreo que se le da al lago de fuego. Aquí está el secreto. Hoy solamente existe el infierno, pero escuchen ustedes, porque los primeros que serán echados al lago de fuego serán ¿quiénes? El anticristo, escuchen ustedes, y el falso profeta. Ahora, ¿con cuánta razón entonces entendemos lo que dice la profecía de Isaías? Que ya está aparejado ese lugar. Dios ya conoce la profundidad, la anchura, el tamaño de ese lugar que está aparejado. ¿Para quién? Para el asirio, para este rey, para la bestia, para el anticristo. Porque de acuerdo a la Biblia, Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, el primero que va a estrenar ese lugar es ¿quién? El anticristo.
Ojalá que puedan irme siguiendo con mucha paciencia para ir comprendiendo esto. Yo sé que es difícil a lo mejor de comprenderlo, pero si no termino hoy voy a traerles otra enseñanza más para darle más profundidad. Decíamos que este lugar, Tofet, de acuerdo al idioma de los hebreos, al arameo, vemos que estaba hablando de este lugar cuando nombra Topet. Y cuando dice que está aparejado para el rey de Asiria, entonces encontramos que es precisamente aquí donde van a ir a dar el falso profeta y el anticristo, y ellos son los que lo van a estrenar. Pero 1000 años después encontramos que va a ir a hacerles compañía, ¿quién? Satanás. Vean ustedes, después de 1000 años todavía están en ese lugar el falso profeta y el anticristo. Pero no es hasta después del milenio que Satanás va a ir allí a hacerles compañía. Ahora, vamos al libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 5, donde dice, Miqueas 5, 5 y versículo 6. Comienza diciendo, y este será nuestra paz, cuando Asur viniere a nuestra tierra, y cuando pisare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. Y comerán la tierra de Asur a cuchillo, y la tierra de Nimrod con espadas, y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros términos. Ahora, vamos a ver quién fue Nimrod. Número 1. El primer líder que se levantó en rebeldía, de acuerdo a la historia bíblica y a la historia secular, fue el primero en organizar una rebelión mundial masiva en contra de Dios. Cuando planeó construir la Torre de Babel, tenía la intención o la idea que también tuvo Satanás al principio cuando fue creado. ¿Cuál fue la idea de Satanás de acuerdo al libro de Ezequiel? Cuando Dios lo creó, comenzó inmediatamente un espíritu de rebeldía y de rebelión, y comenzó a pensar, voy a subir al nivel de Dios y quiero ser semejante a Dios. Esta idea también comenzó a surgir en este personaje llamado Nimrod, cuando comenzó con esta rebelión en contra de Dios, con la misma ideología que tuvo Satanás desde el principio cuando planeó construir la Torre de Babel, con la misma idea de Lucifer de subir y tratar de derrocar a Dios. Escuchen ustedes, qué idea tan descabellada de poder decir, voy a levantarme al nivel de Dios, vamos a subir al nivel de Dios, vamos a derrocar a Dios para nosotros poder convertirnos y ser semejantes a Él. Nimrod fue precisamente el que fundó Babilonia, lo que es ahora la nación de Irak. Y escuchen ustedes, esto va a suceder cuando el príncipe de la paz venga al mundo, cuando el asirio venga a nuestra tierra. Y hasta ahorita todavía no existe la paz mundial, porque esta profecía está clasificada para los postreros tiempos. ¿Y cuál es exactamente la idea de la bestia, del anticristo y de Satanás? Derrocar a Dios. Es muy importante que ustedes comprendan perfectamente esto que les estoy diciendo, porque vamos a estudiar la guerra de Armagedón con una profundidad más extensa, y ustedes van a ver que es precisamente la idea de estos espíritus que salen del río Éufrates y hacen que se reúnan todas las naciones para venir al Valle de Megido con la intención de ¿qué? De derrotar a Dios.
y de destruir Jerusalén. No es nada descabellado lo que Dios nos está enseñando. Aquí encontramos que es exactamente lo que va a suceder en la recta final. Pero para este tiempo quiero decirles que la iglesia ya no está aquí en la tierra. Nosotros, dice la Biblia, que no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar misericordia. Y cuando esto suceda, nosotros ya no estamos aquí. Regresaremos con Jesús en su segunda venida, cuando Él viene a establecer su reino milenial sobre esta tierra. Vamos ahora al libro de Nahum. Nomás den una vueltita a la hoja para que no se pierda. Capítulo 3, versículo 18 y versículo 19. Nahum, capítulo 3. Durmieron tus pastores, oh rey de Asiria. Reposaron tus valientes. Tu pueblo se derramó por los montes y no hay quien lo junte. No hay cura para tu quebrantadura, para tu herida. Para tu quebrantadura, tu herida se endureció. Todos los que oyeron tu fama batirán las manos sobre ti. Porque sobre quién no pasó continuamente tu malicia. Nunca en el pasado Asiria cumplió estas profecías. Vemos pues claramente que Asiria va a ocupar un lugar muy importante, muy preponderante en el escenario mundial. En las últimas naciones que la Biblia menciona existirán y tendrán una parte activa. Este lugar específico, este lugar geográfico, tendrán una parte muy activa antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. El reloj mundial, naturalmente profético, está en Israel. Ya entendimos que cuando comiencen a ofrecerse presentes y sacrificios, a los 3 años y medio es cuando viene la rebelión en contra de aquellos que no quieran someterse a su autoridad y a su señorío. Pero aquí encontramos que Dios está preparándole una gran sorpresa para destruirlo, para acabar con él y para enviarlo, decíamos, al lago de fuego y para que él lo estrene. Gloria a Dios. ¿Seguimos con el sexto sello o lo continuamos mejor la próxima semana con la siguiente copa? Pero quiero, antes de despedirnos, antes de que comencemos la sexta copa que cae sobre el río Éufrates, que dice la Biblia que se seca, lo prepara para que vengan los reyes del oriente, según ellos, guiados por 3 espíritus que salen de ese río, que vienen a hacerle guerra a Dios. Voy a hacerles unas preguntas que ustedes van a, toda la semana van a tener que pensar en ellas. ¿Es la guerra de Armagedón la misma batalla de Gog y Magog? Número 1. ¿Dónde tendrá lugar la batalla de Armagedón? ¿Qué quiere enseñarnos nuestro Dios sobre esa batalla? Porque la próxima semana vamos a entrar ahí. ¿Y qué conocimientos debemos obtener de esto o de ella o de esta batalla para aplicarlos a nuestras vidas hoy? Todas estas cosas son vitales para un entendimiento correcto sobre lo que Dios hará en los últimos días. Piensen en esas preguntas y yo les voy a traer las respuestas la próxima semana. Pónganse de pie y démosle gracias a Dios. Si se les hace muy difícil y complicado entenderlo mejor, yo les recomiendo que lo vean unas 2 veces.